Soy Patricia Rodríguez, estudiante de licenciatura en Lenguas Extranjeras en la Uniminuto. Este proyecto para la Cátedra de Fundamentos de Pedagogía busca no solo informar, sino transformar nuestra visión del aula como un espacio de justicia social y equidad. Esta es el Aula Viva, un ecosistema educativo transformador. Compañeros y docentes, bienvenidos a la presentación de El Aula Viva. Este no es solo un título poético, es una propuesta pedagógica inclusiva, intercultural y emergente para los desafíos del siglo XXI. Como futuros maestros de la Uniminuto, entendemos que educar es un acto político y ético. No se trata solo de transmitir lengua, sino de lenguajear la realidad para transformarla. ¿Cómo podemos construir un ecosistema donde cada estudiante, sin importar su origen, florezca? Esta es la pregunta que va a guiar este recorrido. Comencemos con algo muy delicado, un contexto de incertidumbre y movilidad. Para educar, primero hay que leer el mundo. Colombia vive hoy una migración acelerada. Según datos del INE, la movilidad humana es una constante que redefine nuestras aulas. En ciudades como Bogotá o Cúcuta, el registro único de migrantes venezolanos reporta millones de personas buscando dignidad. Esto genera una ciudadanía precaria y riesgos de segregación multidimensional. El desafío para nosotros es convertir la escuela en ese punto de encuentro de tránsitos culturales. No es un obstáculo, es una nueva realidad pedagógica que debemos asumir. Y es aquí donde hay una disyuntiva y un problema enorme en las aulas. La tensión conceptual, integrar o incluir. Es fundamental dominar esta distinción técnica. La integración escolar es un modelo donde el estudiante es quien debe adaptarse al sistema, poniendo el foco en su déficit o discapacidad. En contraste, que debería ser lo correcto, la inclusión educativa, respaldada por autores como Guzmán, propone que sea el sistema el que se adapte a la diferencia. En Colombia, el decreto 1421 de 2017 es nuestra guía. En ese caso, como nuestra hoja de ruta, la inclusión resulta no ser un favor, sino un derecho fundamental que exige ajustes razonables y un diseño universal para el aprendizaje de los estudiantes. Pero aquí vamos de nuevo, como si fuera poco. Tenemos otro inconveniente, la brecha entre la política y la práctica. A pesar de tener marcos legales robustos, la realidad en las regiones es totalmente diferente. Existe una brecha muy alarmante. El 90% de la promoción de la educación inclusiva es esporádica o inexistente prácticamente. Solo un 10% recibe un fomento regular. Esta promoción inadecuada nos obliga a pasar del discurso políticamente correcto a la acción transformadora en el tablero. ¿De qué sirve la ley si en el aula el docente no tiene las herramientas para poder atender efectivamente la diversidad de sus estudiantes? Pero aquí comienza lo más interesante. Aquí es donde empezamos a ver a diferentes pensadores que nos aportan ideas supremamente importantes y comenzamos a caminar hacia una interculturalidad crítica. Siguiendo a Stephanie, debemos transitar hacia una interculturalidad que vaya más allá del folclore. No se trata solamente de celebrar el Día de la Raza, sino de establecer un diálogo horizontal de saberes. En Colombia, esto implica reconocer que el saber migrante, indígena o afro es una riqueza, no un déficit. Es lo que Boaventura de Sousa Santos llama la ecología de saberes, que resulta ser nada más y nada menos que co-construir una nueva cultura escolar desde la simetría real. Y esta definitivamente es la joya de la corona, los fundamentos de las pedagogías emergentes. Aquí descansan nuestros cimientos teóricos. Las pedagogías emergentes beben de tres fuentes vitales. John Dewey, con su pragmatismo, nos enseñó que enseñamos para el mañana. Paulo Freire, padre de la pedagogía crítica, afirmó que enseñar no es simplemente transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción. Y Jean Piaget, pionero del constructivismo,
cuyo fin era crear hombres capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron. Ahora pasemos de una educación de transmisión a una de construcción compartida. Y entramos a uno de los primeros conceptos: aprender haciendo, el ABP y Design Thinking. ¿Cómo aterrizamos estas ideas? A través del aprendizaje basado en proyectos ABP y el Design Thinking, este proceso cíclico, que es empatizar, definir, idear, prototipar y testear, permite que el estudiante realmente sea el protagonista de su aprendizaje. El prototipado es clave. Vemos el error como una oportunidad necesaria para el aprendizaje. Como decía Sir Ken Robinson, la realidad es hoy tan importante en la educación como la alfabetización. Ahora veremos el modelo del aula invertida, que es lo que llamamos el Flipped Classroom. El aula invertida redefine totalmente la autoridad del docente. El maestro, en este caso, deja de ser el único poseedor de la información para convertirse en un diseñador de experiencias. El estudiante es quien entonces asume la autonomía antes de clase, revisando los contenidos, para que el tiempo presencial se dedique exclusivamente al debate y la aplicación práctica. ¿No es genial? En el contexto colombiano, esto fomenta el pensamiento crítico, pero muy necesario para nuestra democracia. Dentro de todo lo emocionante, también esto es muy importante: la pedagogía de emergencia, sanar para aprender. En un país que realmente, como Colombia, intenta sanar las heridas del conflicto, la pedagogía de emergencia es esencial. El trauma es contagioso y tiene el poder de bloquear biológicamente el aprendizaje de cualquier niño. Basándonos en la visión del primer septenio, entendemos a un niño como un órgano de percepción sensorial donde todo, absolutamente todo, impacta su biología. El objetivo pedagógico aquí es muy trascendental. No es solo cognitivo, es activar la fuente de autosanación interna de cada estudiante. Y una forma de hacerlo es a través del poder sanador de la narrativa. Esta imagen es muy diciente. Nos muestra la magia de la palabra, el concepto by heart, aprender de corazón. Utilizamos los cuentos como vestidos para verdades profundas del alma. Las imágenes arquetípicas ayudan a reordenar el mundo interno del niño que ha vivido el caos. El arte y el ritmo no son rellenos, son herramientas fundamentales de resiliencia contra el trauma. Y para algunos este concepto puede ser nuevo: bioecosofía, volver a la naturaleza. La bioecosofía nos advierte contra los patios de goma eva, esos que tanto vemos a diario en muchas instituciones que están en proceso de renovación. La seguridad excesiva que aísla al niño del riesgo controlado no hace más sino limitar su desarrollo. Necesitamos volver a la experiencia vital, texturas, tomar la tierra con las manos, generar movimiento. El cerebro se desarrolla en interacción con el mundo físico. Como maestros, debemos propiciar ese contacto con la naturaleza como el primer aula de aprendizaje. Y aquí, de manera muy respetuosa, quiero darle un espacio al Decálogo del Maestro de Gabriela Mistral. Honramos nuestra esencia latinoamericana con ella, con Gabriela Mistral. Su decálogo es un imperativo ético. Ama si no puedes amar mucho, no enseñes. Simplificar sin perder la esencia e insistir con la constancia de la naturaleza. Mistral nos recordaba algo vital para nuestra labor. En un minuto, el nombre de los niños es hoy. No podemos posponer la calidad educativa para un futuro incierto. Bueno, y después de todos estos conceptos y de todo este recorrido por la realidad de nuestro país, terminamos innovando, porque innovar es educar con sentido. Y aquí concluimos nuestro viaje. No es solo usar tecnología, es amalgamar la inclusión, la metodología activa y sobre todo algo tan importante como el afecto. Como estudiantes de licenciatura, reafirmamos que educar es un acto de valor.
especialmente en un país como Colombia que sueña con la paz. Muchísimas gracias por su atención y espero que estas pedagogías emergentes resuenen en sus futuras prácticas docentes.